buenas noches. Mi nombre es Luis Batallas. Este video es explicativo para comenzar con las metodologías para la realización del hacking ético. Una de las cosas que debemos entender en las metodologías para el hacking ético es tener una referencia. Y para eso tenemos en este cuadro, vamos a trabajar con 4 de las cuales nos entregaron. La OSSTMM. En sí sería Open Source Security Testing Methodology Manual. También tenemos la metodología PTES, que es el estándar de ejecución de pruebas de penetración. Otra de las metodologías que vamos a tener en cuenta es el ISAF, que se basa en el Framework Integral de Seguridad para Auditorías. Y una de las metodologías también conocidas como la OWASP, que es Open Web Application Security Project. Estas metodologías nos permiten tener en cuenta, basado en las formas del hacking ético. Pero para esta ocasión lo que nos pidieron es tener en cuenta cada una de las metodologías. Y para eso voy a hablar de la metodología OSSTMMM o Open Source Security Testing Methodology Manual. ¿Esto a quién va dirigido? Es aplicable para cualquier organización pequeña o grande, pública o privada. En este caso, que desee llevar una auditoría de información. Es muy importante la auditoría de información. En el acrónimo Open Source Security Testing Methodology Manual, una completa metodología desarrollada por la ISECOM. Permite llevar a cabo pruebas, análisis y medición de la seguridad operativa real. En definitiva, una metodología para realizar auditorías técnicas de seguridad. ¿Cuáles son las fases que vamos a analizar de la metodología? En este caso, las fases de la metodología tenemos como el análisis de superficie de la metodología. El análisis de superficie, en este concepto vamos a lanzar el proyecto, a hacer una fase inductiva de la metodología para poder continuar con el desarrollo de uno de sus objetivos. Entonces, ¿a qué lanzamos el proyecto? El lanzamiento de la auditoría es para la fase más crítica del proyecto, ya que requiere no solo de la aprobación, sino también de los recursos necesarios para realizarla en los sistemas de información. Son aspectos que se debe ser expresadamente conocido y aceptado por la organización a la cual se va a realizar. Una fase inductiva que viene en la parte es propia, que establece como la primera fase de ejecución de la auditoría, en la cual como analista se debe llevar a cabo la comprensión de todos los requisitos de la auditoría, al alcance y limitaciones de esta, para realizar la respectiva auditoría. Otra cosa que debemos tener en cuenta también es una herramienta que podemos usar como el Nessus, que nos permite realizar esta parte. Vamos con el análisis de control, donde viene la fase interactiva y la fase de investigación. Ahí incluye la fase interactiva, que determina la planificación de la auditoría, conocido el alcance y determinado los tipos de pruebas que se va a realizar en las auditorías. Y la fase de investigación, donde analizan los aspectos organizativos y la gestión y organización del desarrollo del análisis técnico inicial realizado con anterioridad, que nos permite hacer una investigación directa de las fuentes abiertas sobre los elementos que vamos a utilizar. En este caso aplicamos también lo que es la herramienta OpenBAS, que nos permite ayudar en los análisis de control. Para eso también vamos con la continuación del análisis de riesgo. En el análisis de riesgo tenemos lo que es el reporting y resolución de deficiencias como tal. Entonces, en un análisis de riesgo tenemos el reporting como fase final de la auditoría. Nos llevará a cabo la elaboración de un informe correspondiente evaluando resultados durante la auditoría, y la resolución de deficiencias, donde se llevará a cabo identificar en la auditoría utilizando los resultados y valoraciones como parámetros principales. Toda esta metodología lleva a cabo, el propósito es entender las vulnerabilidades y toda la seguridad que maneja la empresa.
Entonces ahí usaremos una herramienta como el RiskWatch, que es algo que se recomienda. Y como fase final, el análisis en vulnerabilidades como fase de intervención. También con la herramienta Nessus. Eso es todo lo que podría mencionar, en este caso con la OSSTMM. Recordar que es Open Source Security Testing Methodology Manual para eso. Ahora, hay otra más que vamos a analizar. Entonces, en este caso tenemos la PTES o PTES, el estándar de ejecución de pruebas de penetración. Para este estándar de ejecución de pruebas de penetración seguimos la siguiente interacción. Entonces, tenemos la interacción previa al compromiso, aprobaciones de documentos de las herramientas para la prueba. En este caso podemos usar Burp Suite para poder realizar este tipo de opciones. La recopilación de la inteligencia nos refiere a la información sobre el sistema de destino que recopila fuentes externas, es decir, no solo fuentes internas de la organización, sino las fuentes externas, y para eso tenemos una herramienta también como Maltelgo. De ahí tenemos el modelo de amenazas. Con el modelo de amenazas que nos permite optimizar la seguridad de la red mediante la identificación de sus objetivos y vulnerabilidades en la red misma de la empresa. Con esto usamos la herramienta Threat Modeler, que también es muy útil para esta metodología. Ahora un análisis de vulnerabilidades que continúa con el PETES. Descubren y validan las vulnerabilidades, riesgos que un atacante podía explotar y obtener en este caso. Para eso usamos la herramienta Nmap. Ahora vamos a hacer un exploit o una explotación. El tester identifica alcanzar la seguridad del sistema como objetivo utilizando las vulnerabilidades variables y las identificadas y validadas como tal. Usamos un meta exploit. Entonces ahí vamos ya previamente a identificar y validar como tal la explotación de todo lo que se ha revisado con las vulnerabilidades. Entonces, después de la explotación, nosotros tenemos lo que es mantener el control sobre el sistema de destinos y recopilar datos. Es decir, una vez identificado y analizado todas las vulnerabilidades de la empresa como tal, el objetivo de esta prueba es obtener y tener conciencia de cuáles son las vulnerabilidades y tenerlas activas, es decir, estar conectado y poder hacer todos los datos posibles sobre esas conexiones para poder objetar ante la seguridad que requiera la empresa. Ahora, también de eso depende ya los informes, que son los documentos que el proceso debe ser lo más comprensible posible para el cliente. Caso contrario, se tendría problemas en tener toda la información, los datos, pero sin una información adecuada hacia el cliente, simplemente el sistema o la metodología no funcionaría. Para eso también hay las herramientas DRADIS que podría permitirnos utilizar. Entonces el PETES, que es un estándar de ejecución de pruebas de penetración. Otra metodología que podemos revisar es la ISAF, que es la Framework Integral de Security for Auditory o Framework Integral de Seguridad para Auditorías. Esta metodología, como tal, las metodologías todas llevan a un mismo camino, es decir, planificar la preparación ante la empresa, tener la evaluación de la seguridad, tener el análisis de vulnerabilidades, las pruebas de penetración e informe de recomendaciones. Para cada metodología se puede usar distintas herramientas de software. Por ejemplo, en la framework, en la ISAP, hemos utilizado el MS Project. Esto es para definir los objetivos y alcances de la auditoría. Siempre hay que definir los alcances de la auditoría y recursos necesarios. Como tal, la empresa debe saber hacia dónde nosotros debemos tomar para ese tipo de auditorías. Ahora, la evaluación de seguridad, como la herramienta Qualys, nos permite realizar las pruebas específicas, evaluando efectividades y los controles de seguridad como tal. Ahora, un análisis de vulnerabilidades, con Nessus, identificamos y analizamos las vulnerabilidades presentes del sistema. El sistema
presenta las respectivas vulnerabilidades, hacemos con eso las pruebas de penetración. Entonces simulamos ataques, identificamos vulnerabilidades y la explotamos. Explotamos esas vulnerabilidades. Ahora, un informe de recomendación, como tal, siempre tenemos herramientas como el DRADIS, que nos permite documentar todos los hallazgos y las acciones tomadas para el proceso y las áreas de mejoras que se deben hacer. Entonces, eso es el ISAF, el Framework Integral Security para auditorías. Entonces, tenemos estas metodologías. Y por último, y menos todas son importantes, todas las metodologías son importantes, pero también tenemos aquí la OWASP, o Open Web Application Security Project, que es una metodología en este caso, de análisis abierto, y también tiene sus propias herramientas. Entonces nos permite identificar vulnerabilidades. Vamos, como las otras metodologías, identificamos vulnerabilidades. Tenemos la herramienta OWASP, que nos permite analizar esas vulnerabilidades. Ahora, tenemos un análisis de riesgos. Con esto vamos con el OWASP Risk Rating Methodology. Entonces, es una metodología para analizar riesgos de el alcance también del proyecto que debemos tener ante una empresa. Una prueba de seguridad como el Burst Suite. Hacemos pruebas de seguridad a ver cuáles son las penetraciones que podemos obtener. Y también tenemos lo que es la mitigación de vulnerabilidades con OWASP o ASVS. Entonces, una mitigación de vulnerabilidades. Ya encontradas las vulnerabilidades, debemos obtener los datos, mostrar esa información y recopilar todo lo que tenemos. Para eso hay la revisión y mejora continua de la herramienta OWASP. Ahora vamos con una revisión y mejora continua. Significa ya hemos penetrado en el sistema, hemos encontrado sus vulnerabilidades. Entonces, ¿cómo las mejoramos? Sabemos que esas vulnerabilidades también pueden volver a ser penetradas con otro tipo de software, algo más actualizado. Entonces debemos tener con una mejora y continuidad de todo esto para que la seguridad de la empresa como tal se mantenga. Entonces, en esto de las metodologías, esto es todo lo que podría hablar de las metodologías para la realización de hacking ético. Como tal, debemos analizar prácticamente todas las metodologías son ir a la empresa, buscar una auditoría, ver el alcance, el objetivo final de la auditoría, hasta dónde podemos penetrar con la debida autorización como tal de las empresas. Siempre tenemos eso, es la explotación de las vulnerabilidades una vez tenidas el acceso. Las explotaciones, los análisis de riesgos. También, una vez de eso, de todas las vulnerabilidades que saquemos, tener activas esas vulnerabilidades para poder así dar la información y ver cómo obtener y dar nuestros reportes finales que van a permitir a mejorar la seguridad de la empresa. Como tal, las 4 metodologías que vimos tienen ese objetivo, mejorar la seguridad de la empresa, y eso es todo lo que podría mencionarles de las metodologías para la realización de un hacking ético. Les agradezco, que tengan una buena noche, espero que hayan llegado hasta aquí. Como todo, son metodologías más textuales y la práctica y las herramientas que se pueden usar son lo más importante para el desarrollo de estas metodologías. Muchas gracias. Hasta luego. Bye bye.